como un tejedor de viejas leyendas que hilvana el oro y la plata de tiempos remotos, me dispongo a relatar una historia. No es un relato cualquiera, sino el intrincado tapiz de dos almas, unidas por la voluntad de un dios y el caudal de una tierra antigua. Hablo de Patricio, el predicador bretón, y de Ossian, el último de los fenians de Irlanda, cuya saga se despliega ante nosotros a través de las palabras. En los albores de esta narración encontramos a un patricio ya maduro, abad de un pequeño monasterio en Irlanda. Era un hombre de fe inquebrantable, pero también de rígidas convicciones y un resentimiento profundo forjado en los 6 años de esclavitud que padeció en esta misma isla. Veía en las costumbres irlandesas una peligrosa barbarie, y su misión era erradicarla para plantar la semilla de su Dios. Si estás disfrutando de esta narración, te invitamos amablemente a suscribirte al canal y darle me gusta para apoyar nuestro contenido. Continuamos. Su corazón, sin embargo, estaba sellado a la comprensión de la tierra que pretendía salvar. Fue entonces cuando apareció Ossian, un anciano jinete, con el cabello blanco y la piel surcada de arrugas, que se desplomó al descabalgar ante las puertas del monasterio. Se presentó como Ossian, hijo de Fionn Mac Cumaill, poeta de los fenians, y afirmó haber regresado de Tir na Nog, la tierra de la eterna juventud, en busca de un tal Padrai. Patricio, exasperado y escéptico, negó su identidad y la existencia de los fenians, guerreros de un pasado lejano. Pero una voz, la misma que le había compelido a regresar a Irlanda contra su voluntad, le ordenó sentarse y escuchar. Así, el experto escriba Breogan comenzó a transcribir las historias que Ossian, el último bardo, traía consigo. Las historias de Ossian se centraron en Fionn Mac Cumaill, su legendario padre. Comenzó con el nacimiento de Fionn Demna en medio de una fuga desesperada. Su madre, Muirne, lo confió a la druida Bodmai y a la guerrera Elia, quienes lo criaron en los bosques, instruyéndolo en las artes de la guerra y la sabiduría ancestral de Eire. Cuando Fionn, adolescente, descubrió su verdadero nombre y su destino al cruzarse con otros jóvenes, Patricio escuchaba con una mezcla de fascinación y desaprobación, especialmente al oír la historia de la iniciación de Fionn en la sexualidad con Lilat. Esta evocación de la sensualidad y la libertad sexual de los irlandeses, tan ajena a sus votos de celibato, resonó con su propia y dolorosa experiencia juvenil con la hija adoptiva de su amo, una joven cuyo regalo de amor, en su momento de mayor desolación como esclavo, le había avergonzado profundamente. Ossian, con su perspicacia, no tardó en señalar el miedo de Patricio a esas pasiones y la conexión entre su renuncia y su amargura. Fionn, impulsado por su destino, se embarcó en una serie de aventuras. Vengó al niño Glonda matando a Lida el Uechair y recuperó los tesoros de su padre, el saco de piel de brulla, las piedras sagradas de Irlanda rubí, esmeralda y piedra marina y la espada la certera. Con la ayuda de su tío Crimnal, un superviviente de los antiguos fenians, Fionn desafió a Gory MacMorna en la colina de Tara para reclamar el liderazgo de los fenians. La prueba fue derrotar a Aillen del Side, una criatura de otro mundo que cada Samaín quemaba la fortaleza. Fionn, usando una gema de su espada como protección contra el arpa hipnótica de Aillen, logró vencerlo, proclamándose líder y estableciendo un código de honor para los fenians de proteger a Eire, respetar a las mujeres, niños y poetas, y no robar a los pobres. Goy MacMorna, sorprendentemente, se sometió a su liderazgo. Patricio, aunque todavía receloso de los seres del otro lado, no pudo evitar admirar el valor y la nobleza de Fionn. La presencia de Ossian y sus historias comenzaron a transformar a Patricio. El anciano fenian, con su sabiduría terrenal, desafiaba las preconcepciones de Patricio sobre los irlandeses y su propia misión. Ossian le instó a no destruir las antiguas costumbres, sino a conciliar y comprender. Le recordó que su dios era el esperado en Irlanda, predicho por los propios druidas. La convicción de Ossian de que Patricio debía predicar como un fenián, con alegría y canciones, y no desde el miedo, caló hondo en el abad. Impulsado por una nueva visión, Patricio decidió abandonar la reclusión del monasterio y salir a evangelizar por toda Irlanda, comenzando por el gran festival de Samain en Tara. En los preparativos para este viaje, Patricio se encontró con Eanfean, una druida de gran inteligencia y belleza que había decidido instalarse en Sabal Padrai, el monasterio pueblo que Dichu había ayudado a construir. Eanfean, cuyo nombre significaba tormenta de furia, era una mujer desafiante, conocedora de la lengua de Roma y de las antiguas profecías druídicas sobre el esperado. Su aguda mente y su crítica, directa a las debilidades de Patricio, su orgullo, su miedo,
su incapacidad para comprender a las mujeres y a Irlanda lo irritaban hasta el extremo, pero también lo obligaban a reflexionar. A pesar de sus juramentos de celibato, Patricio se sentía profundamente atraído y perturbado por ella, un hecho que Ossian, con su habitual perspicacia, no tardó en señalar, exacerbando el conflicto interno de Patricio. El viaje a Tara, una grandiosa celebración celta, fue el escenario de la primera gran prueba de Patricio. Al amanecer del Samaín, mientras todas las hogueras de Eire debían apagarse antes de que los druidas encendieran el fuego nuevo en Tara, Patricio, en un acto de fe y desafío, encendió su propia hoguera en la cercana colina de Slane. Luego, protegido por el grito del ciervo Faedfiada, un canto que había meditado y que resonaba con la antigua magia de Eire, marchó con sus hermanos al gran salón de Tara. Allí, ante el rey Leogaire y sus druidas, predicó el mensaje de Cristo. Para asombro de todos, los soldados del rey no pudieron verlo ni oírlo, y su mensaje conmovió a Dutax, el maestro poeta del rey, y a las propias hijas de Leogaire, quienes pidieron ser bautizados, al igual que los druidas Malicoplay. Leogaire, aunque no se convirtió, reconoció la misión de Patricio y le permitió predicar con la única condición de no regresar a Tara. Sin embargo, el triunfo se tiñó de amargura. En la llanura de Tara, Ainfean, a quien Patricio había acusado de traición por su supuesta colaboración con los druidas del rey, le reveló que había sido ella quien había intercedido por él y sus hermanos, salvándolos de un destino peor. La vergüenza y el arrepentimiento asaltaron a Patricio, exacerbados por un sueño recurrente con Miliú, su antiguo amo, quien le recordaba su odio persistente hacia Irlanda. Decidido a exorcizar su pasado, Patricio, ignorando las advertencias de Ossian, se dirigió a la aldea de Miliú para perdonarlo y bautizarlo. Pero el viejo Miliú, consumido por el odio, se negó y en la confrontación, el joven Longan, uno de los hermanos de Patricio, murió trágicamente. Miliú se inmoló en su casa en llamas. La muerte de Longan, causada por la obstinación y el orgullo de Patricio, lo sumió en una profunda crisis. Despojado de su autoridad y abrumado por la culpa, se retiró a una solitaria montaña junto al mar, abandonando a sus hermanos. Allí, en la niebla y el silencio, ayunó y clamó a su Dios, cuestionando su misión y su propia valía. Su cuerpo envejeció rápidamente en su desesperación. Fue entonces cuando tuvo una visión, un mensajero le mostró un mapa de aire cubierto de luces que se extendían por el mar, el fuego de Cristo que él había encendido. Al mensajero también le entregó las piedras sagradas de Irlanda, reafirmando que no era solo un bretón, sino un hombre de aire. Patricio comprendió que su misión era más grande que su propia amargura. Al despertar, aunque su cuerpo había envejecido, su corazón se había renovado. Sus hermanos lo encontraron, lo perdonaron y reafirmaron su amor por él, revelándole que ya era uno de ellos. Fortalecido y transformado, Patricio y sus hermanos reanudaron su viaje, llegando a la fortaleza de Angus de Cassel. Allí fueron recibidos con gran hospitalidad y Patricio continuó predicando el mensaje de Cristo, adaptándose a las costumbres irlandesas y entrelazando sus historias con las de su Dios. Angus, un rey sabio y jovial, aceptó el cristianismo y su bautismo, marcado por un Patricio accidentalmente clavándole el báculo en el pie, se convirtió en una anécdota de risas y hermandad. Durante ese invierno feliz, Patricio, junto a Ossian, aprendió a contar historias con alegría y a amar la compañía de los irlandeses. También conoció a otros sacerdotes irlandeses de Cristo, como Ciarán y Declan, quienes, aunque inicialmente críticos con su enfoque extranjero, llegaron a reconocer su sinceridad y su transformación. Sin embargo, la historia de Fionn aún tenía un capítulo por revelar, la amarga historia de Deiarmuid y Graine, y la única traición de la luz de Fionn. Graine, destinada a Fionn, se enamoró de Deiarmuid y le impuso un heis para huir con ella, deshonrando a Fionn. La implacable persecución de Fionn, la vida errante de los amantes, su reconciliación y amor forjado en la adversidad y la trágica muerte de Deiarmuid a manos de un jabalí maldito con Fionn negándose a darle el agua curativa en un acto de orgullo, herido reveló a Patricio la oscuridad que podía anidar incluso en los corazones más grandes. Ossian, que había intentado evitar esta historia por el dolor que le causaba la traición de su padre, finalmente la contó, revelando que había sido él quien se interpuso entre Fionn y Deiarmuid, salvando a este último de la ira de su padre, un acto que dejó una grieta irreparable en el corazón de Fionn. Patricio comprendió que su papel
era ser un druida de Cristo, un bardo que contaba las historias de su Dios en el lenguaje del corazón de Irlanda, se disculpó con Eínfean, reconociendo su propia debilidad y el valor de la druida, y le pidió que se uniera a ellos para difundir la palabra de Cristo en Eire. Eínfean, quien reveló que el mudo Coclai, un maestro druida, conocía el final de la historia de Fion, finalmente aceptó, con Ossian agonizando, pero con la esperanza, renovada por la promesa de la verdad, Patricio, Eínfean y Breogan regresaron a Sabalpadrae. Coclai, convocado por Benin, transmitió a Eínfean, a través de una conexión mística, la última parte de la historia de Fion. Ossian, finalmente, pudo conocer el destino de su padre, Fion, abrumado por el remordimiento y la pena por Deyarmuid. Buscó la reconciliación con Graine y la encontró. Se casaron y Fion fue un buen esposo y padre para los hijos de Deyarmuid. Sin embargo, su propio hijo, Ossian, y su nieto, Oscar, mantuvieron el resentimiento. La historia culminó con la muerte de Deyarmuid en una cacería de jabalíes, un destino sellado por una antigua maldición, y la trágica negativa de Fion a darle agua, un último acto de orgullo que le valió la maldición de Graine y el distanciamiento de su propio hijo, Ossian, y su nieto, Oscar. Ossian, al escuchar el triste final de su padre y su hijo, encontró paz. Poco después, en su propia cama, con Patricio, Eínfean y sus hermanos a su lado, Ossian murió, su espíritu partiendo hacia el Tirnanog. La muerte de Ossian marcó el fin de una era y el inicio de otra. Patricio, ahora verdaderamente Padraig, el hombre de Irlanda, había abrazado su destino. Había aprendido que su Dios no destruía, sino que transformaba y abrazaba. Con el corazón rebosante de amor y comprensión por Eire, Patricio se dispuso a continuar su misión, uniendo la sabiduría antigua con la fe nueva, guiado por la luz del esperado y las voces de quienes, como Ossian y Eínfean, le habían enseñado a escuchar el corazón de Irlanda.